Gracias le damos a nuestro Padre Celestial una vez más por habernos permitido esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad. Y en esta mañana vamos a continuar escudriñando de su santa palabra, dando la bienvenida una vez más a nuestros sintonizantes que nos siguen vía Facebook Live. Dios les siga bendiciendo también y en sus hogares, esperando que los tenga con sanidad, si es que están convalecientes también, que les recupere prontamente. Y vamos a continuar, hermanos y amigos, con el estudio, la predicación que comenzamos la semana pasada, basado en Gálatas 4:19, Galatians 4:19, donde el apóstol Pablo les escribe a los hermanos de Galacia y les dice así estas palabras. Gálatas 4:19, Galatians 4:19, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y antes de proseguir, hermanos y amigos, vamos a ir a Dios en oración para implorar de su asistencia. Let's bow in prayer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre. Gracias, Señor bendito y todopoderoso, por esta grandiosa oportunidad que nos has prestado de seguir reunidos como tu iglesia para llevarte a cabo estas alabanzas espirituales, esperando que sean totalmente de tu agrado, Señor. Ayúdanos a continuar en esta carrera que hemos escogido, Señor, y no permitas que el enemigo venga y perturbe la paz que tenemos. Sé con nuestros hermanos también más débiles que se encuentran con enfermedad, Señor, síguele recuperando y rehabilitando, en especial a nuestra hermana Sánchez, síguela fortaleciendo, Señor, a nuestra hermana Victoria, a nuestra hermana Teniente, a nuestros hermanos Ávila también, hoy en esta mañana, sígueles dando fuerzas para que puedan estar prontamente juntos entre nosotros una vez más. Sé con nuestra hija Chloe también, síguele dando recuperación, Señor, en sus dolencias. No nos dejes de tu mano, Señor, porque sin ti nada somos. Y sigue dando la oportunidad a cada uno de nosotros de podernos reunir como iglesia tuya, Señor, mantener las puertas de este edificio abiertas y que así se siga predicando tu evangelio por todo el mundo, Señor, llegando por estos medios también que has permitido al hombre crear, medios de comunicación, Señor, para que tu evangelio se llegue hasta lo último de la tierra. Dame palabras fáciles hoy en esta mañana, Señor, para escudriñar de tu evangelio, que las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean de ánimo, de exhortación para cada uno de nosotros, y todos así unánimes, cada uno, Señor, podamos seguir cumpliendo con nuestro propósito como iglesia tuya de seguir llevando el evangelio hasta lo último de la tierra. No nos dejes de tu mano y perdona nuestras ofensas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Veíamos la semana pasada, hermanos y amigos, cómo el apóstol Pablo les llama primeramente hijitos míos, que viene del griego teknia con K. Y veíamos cómo tiene la connotación de bebés o de niñitos. Veíamos también cómo esta palabra de hijitos míos, o estas palabras, demostraba también la ternura pastoral del apóstol Pablo, demostraba también, hermanos, el carácter enérgico de Pablo, en cierta manera, al llamarles hijitos míos. Pongan atención, es como decir, mis hijos, en lo que voy a decirles. Y hablábamos y meditábamos en cómo también necesitaban de bastante madurez ahí los hermanos de Galacia en su vida cristiana. Y veíamos después, hermanos, a la segunda parte de este versículo, donde nos dice: por quienes vuelvo a sufrir, ¿qué? Dolores de parto, dice así el apóstol Pablo. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y ahí nos quedábamos, hermanos, la semana pasada, hablando de cómo el apóstol Pablo
También hablamos del versículo 15, mencionamos verse 15, right? Verse 15, ¿de dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Hablamos también de este mensajero de Satanás que azotaba al apóstol Pablo en su enfermedad física. Había ya pedido a Dios 3 veces, le había rogado que lo quitara de su cuerpo. Y hablamos de cómo pudo haber sido, hermanos, una miopía tan aguda así que le producía estas migrañas intolerables, que cambiaba su manera de verse en el rostro, hermanos, en sus ojos y en su cabeza, ese dolor que sentía. Pudo haber sido esto, hermanos, por la referencia de los ojos también, ¿verdad? Cómo sufría, no podía ver tan bien el apóstol Pablo, y cómo aún así, hermanos, él seguía predicando, seguía estando dispuesto a sufrir otra vez, ¿qué? Dolores de parto, que solamente las mujeres que han sido madres entienden acerca de esto. Nosotros como esposos nada más estuvimos ahí acompañándoles quizás ahí con el doctor, ¿verdad? En el cuarto de cirugía, hasta que nació, ¿verdad? Todas mis hijas, ahí estuve yo. Y ustedes también quizás, hermanos, ahí presenciando el nacimiento de su hijo, su hija, ahí en el quirófano. Pero ellas fueron las que pasaron por ese dolor directamente. Tú y yo, hermano, no, ¿verdad? Como padres. Y el apóstol Pablo, aunque no era padre, aunque no estaba casado, dice, estoy dispuesto a volver a sufrir dolores de parto. Porque es algo, hermanos, también a veces bastante doloroso el sufrir dolores de parto por una persona en el aspecto espiritual, engendrar a alguien espiritualmente hablando. No es fácil a veces, hermanos, pero es un gozo tremendo cuando tú le compartes a alguien del Evangelio y esa persona viene al conocimiento de la verdad. Estás dispuesto a sufrir con ese hermano o esa hermana juntos toda la carrera que ha comenzado como hijo o hija de Dios. Y ahí nos quedamos, hermanos. La pregunta que hacíamos también es, ¿qué es lo que sentimos hacia los demás? Principalmente nuestros hermanos en Cristo. Pablo sentía esto. Paul felt this way. What about you? What do you feel towards your brethren in Christ? Ahí nos quedamos con esta pregunta. ¿Qué sentimos por nuestros hermanos? Hablábamos de las 3 clases de amores, right? De Filos, Filadelfia, Filostergai, right? También. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué pensamos de ellos cuando a veces cometen errores, cuando no viven a la altura de la vocación cristiana? ¿Somos prontos en juzgar? ¿Los vemos como personas que no tienen remedio? No, ya ese hermano ya me di por vencido, esa hermana, le sigo repitiendo las cosas y no hace caso. Como si yo hago mucho caso, ¿verdad? ¿Cómo los vemos? Como personas que no tienen remedio, hacia las cuales toda demostración de amor es inútil. Por más que le doy amor, haga que a este hermano no recapacita. O a esta hermana sigue lo mismo, sigue cometiendo los mismos errores, el mismo pecado. Lo vemos a veces como que es pérdida de tiempo, hermanos, todo esfuerzo para ver en ellos cierto adelanto espiritual. Pérdida de tiempo, así lo vemos a veces, hermanos. Cuando tratamos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, ojalá que no. En la misma carta ahí, hermanos, de Gálatas, el capítulo 6, versículo 9, fíjense lo que dice en Galatians also 6:9. Apostle Paul keeps on talking, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de seguir amando Ágape o Filadelfia, right? No nos cansemos de seguir amando de esta manera, hermanos, a hacer el bien. Aunque amándoos más, también el apóstol Pablo decía en una de sus cartas, aunque amándoos más, sea yo que amado menos. No le importaba a Pablo
Y esto lo vemos en estas palabras, que por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. A los Corintios también el apóstol Pablo escribió, hermanos, en 1 Corintios 15:58. If you look to the Corinthians, 1 Corinthians 15:58. 1 Corintios 15:58. ¿Qué le dice Pablo? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre firmes y constantes. No todos debiluchos en el sentido espiritual, no todos pues a veces sí, a veces no, right? No, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, growing always in the work of the Lord, en la obra, o sea, en el trabajo, right? ¿Qué tanto estás trabajando para el Señor? Porque esta clase de trabajo, cuando trabajas para el Señor, ¿qué dice ahí? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. It is not in vain. A veces nos desanimamos y decimos, por más que hago, por más que trabajo, me sigue yendo de la patada, como quien dice, ¿verdad? No te desanimes, hermano. Tú sigue adelante trabajando, tú sigue amando así de esa manera, ágape, buscando el bienestar mayor de la otra persona, ¿right? Estudiamos eso en la clase. Buscando el bienestar mayor de la otra persona. Eso es amor ágape. Ahí es donde no te cansas de hacer el bien. Ahí es donde sigues y persistes y continúas. Venga lo que venga, pase lo que pase. Tú sigues adelante. Tú sigues animando. Así el apóstol Pablo tenía ese sentir, right? El profeta, allá en el Antiguo Testamento también, hermanos, tenemos un caso en the Old Testament. El profeta Azarías, allá en 2 Crónicas 15:7, 2 Chronicles 15:7. Segunda de Crónicas 15:7, el profeta Azarías estimuló al rey Asa en sus reformas y le dice estas palabras. Fíjense lo que le dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Sigan adelante, sigan trabajando, sigan chambeando, en otras palabras, no desfallezcan vuestras manos, no se desanimen. Le dice el profeta Azarías al rey Asa: hay recompensa para vuestra obra. There's a reward for your work. Y cuando nosotros también entendemos que hay recompensa para el trabajo que estamos haciendo aquí en esta tierra por Cristo, seguimos adelante. Seguimos, hermanos, trabajando en lo que nos conviene. We continue working in what is beneficial for our spirits. Entendiendo también lo que dice Pablo allá en Gálatas 6:7, ¿se acuerdan también? En Galatians 6:7, más adelantito, 6:7 de Gálatas, que dice: no os engañéis, do not be fooled, right? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Se nos olvida a veces que estamos sembrando todos los días. ¿Cómo está eso? Y si no hago nada, está sembrando también. Si no haces nada, estás sembrando para perdición, o sea, estás perdiendo el tiempo. Dice también en Santiago, right? Y al que sabe qué, hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. ¿Ven ustedes? Entonces, si no estás haciendo nada, estás también pecando. Entonces, estás sembrando algo que no te va a beneficiar en tu crecimiento espiritual. Y todos debemos seguir creciendo. Sales de aquí de las aguas del bautismo limpiecito, limpiecita, con una conciencia nueva. Tus pecados te son perdonados. Amén. Pero hay que seguir creciendo, ¿verdad? Hay que seguir haciendo, hay que seguir trabajando. Porque todo lo que sembramos, también eso vamos a cegar. Entonces, más todavía vamos a aplicarnos en las cosas de Dios. Queremos cegar cosas que espirituales. Queremos obtener esa recompensa final. Tenemos que seguir con ese propósito, como lo veía el apóstol Pablo allí en el versículo 19 de Gálatas 4, going back to Galatians 4:19. Él estaba dispuesto ¿a qué? A sufrir, a volver a sufrir dolores del parto. ¿Hasta cuándo? Right. Vamos a ver ese punto número 3. Until when? A veces nos preguntamos ¿hasta cuándo tenemos que seguir? ¿Hasta cuándo tenemos que pelear la buena batalla de la fe? Bueno, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo estaba dispuesto a eso, hasta que Cristo sea formado en
en vosotros. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a analizarlo detenidamente. ¿Cuánto tiempo estaba dispuesto a padecer por causa de los Gálatas? Es la pregunta. Hasta que Cristo tomara forma en ellos. ¿Cómo está esto? Right? Hasta que Cristo, hermanos, emergiera y fuera evidente en sus vidas. Hasta que, caray, ya no es Jorge Chávez, es Cristo en él. Cristo vive en él. Right? Igualmente con cada uno de ustedes. Pablo no dice que está dispuesto a sufrir penalidades y agravios durante una temporada nada más. Just for a season, right? El cristiano, hermano, no es cristiano temporalmente o por temporadas. ¿Saben por qué? Porque Satanás no toma vacaciones, right? Entonces no podemos tampoco. Si Satanás tomara vacaciones, pues también nosotros, hermanos, cuando las iba a tomar Satanás, fuera a tomarlas, yo también pongo mis vacaciones espirituales, right? Al cabo Satanás anda de viaje, gozándose. Yo también me voy a ir de viaje a gozar la vida y me olvido de ser cristiano por unos 3 meses. Ya cuando venga Satanás, ahora sí ya bien, ¿verdad?, descansadito, a tratar de seguir tumbándonos, entonces otra vez venimos a ser cristianos otra vez. No funciona, hermanos. Satanás no descansa. Es más, cuando tú y yo estamos con las pestañas cerradas, Satanás ya está planeando. Está planeando cómo tumbarte a ti y a mí. Como león, ¿qué? Como león rugiente. Por eso no podemos tomar vacaciones, hermanos. Y por eso Pablo decía, hasta que Cristo sea formado en vosotros. No habla en términos de tiempo, hermanos, sino en términos de una formación espiritual. Si la formación de Cristo en los Gálatas era cuestión de días nada más, hermanos, entonces Pablo estaba dispuesto a sufrir tales días. Bueno, se van a tardar, hermanos, para que Cristo sea formado en vosotros unos 2200 días. 2,200 days, that's what it's going to take for Christ to be formed in you. Qué bueno fuera que fueran días, hermanos. Pero era un asunto de toda una vida. Y el apóstol Pablo estaba dispuesto a seguir sufriendo. Dolores de parto. ¿Se acuerdan también cuando Pedro le pregunta a Cristo, ahí en Mateo 18:21, look at Matthew 18:21, when Peter asked Jesus these words, right? En Mateo 18:21 le pregunta Pedro a Cristo estas palabras: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta Pablo. How many times should I forgive him, brother? Up to 7, right? Y para Pedro, hermanos, bueno, quizás para nosotros también 7 ya es bastante, right? Oye, ya llevo 7 veces perdonante lo mismo. Hermano, hermana, como que ya no, recapacita. Pedro, hermano, le pregunta esta pregunta a Cristo. Allá en Mateo 18:21, right? Hasta 7 le pregunta Pedro. Y sabemos, hermanos, que Cristo, ¿qué le dice? El versículo 22, right? Verse 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino dice que aún hasta 70 veces 7. Caray, se le ha abierto la cara de los ojos a Pedro, ¿right? ¿Cómo está esto? 70 veces 7, yo pensaba que 7 era suficiente. Ya le di mucha chance a mi hermano que está pecando en contra de mí a cada rato, ¿right? Pero se va a chiflar, mi hermano, si lo perdona hasta 70 veces 7. Cuando tienes amor ágape, no hay límite, ¿right? Y ahí es donde nosotros le dejamos a Cristo que Él solucione el problema. Tú perdonas y dejas a Cristo que Él solucione el problema. Y por eso le dice Cristo, hasta 70 veces 7. Da a entender que la expresión, hermanos, del carácter cristiano no se mide en términos de cuántas veces se puede hacer el bien, porque el perdonar a un hermano es que el hacer el bien, ¿right? Entonces no es cuántas veces tengo que hacer el bien para estar bien delante de Dios, es cuántas veces sea necesario. As many times as needed to be right before the eyes of God. Cuantas veces sea necesario para mantener una relación sana con nuestros hermanos y perseverar en esa disposición, aunque nos lleve toda una vida hasta la muerte.
amor ágape. Y ahí es donde cuando nos casamos hasta que la muerte nos separe y entendemos eso, ¿right? El mundo no lo entiende, como decíamos en la clase, nada más uno o dos, ¿right? Amor eros o amor filia, y ahí se acaba. Pero falta el tercero, amor ágape, para que ese cordón nos una hasta la muerte, ¿right? ¿Cuál es el objetivo de los esfuerzos de Pablo, hermanos? ¿Cuál era su propósito? What was his objective in doing this, right? Hasta que Cristo fuera formado en los Gálatas, nos dice ahí. Pablo ve la vida espiritual de los Gálatas como un embrión, como una semillita, con un potencial tremendo de crecimiento, right? Ven el corazón de los Gálatas, no tanto un vacío, hermanos y amigos, sino mucho espacio, amplitud, para que se desarrolle en plenitud la presencia de Cristo, para que sea formado Cristo en vosotros, hasta que sea formado. Otra vez, ¿qué nos dice esto? Right? Que se desarrolle en plenitud la persona de Cristo hasta que nos parezcamos a Cristo, es lo que está diciendo Pablo. El verbo formar que se utiliza aquí, hermanos, que utiliza el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en nosotros, formado, lo utiliza en una forma compuesta. En otros pasajes, para enfatizar esta relación que existe entre Cristo y el creyente. Una de ellas, hermanos, está en Romanos 8:29. Romans 8:29. Fíjense lo que nos dice Pablo ahí en Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está el verbo de formar, ¿verdad? Conformados, en otras palabras, a la imagen de su Hijo. Y cuando decimos estoy conforme, fíjense lo que dice esta palabra realmente. Cuando te dice yo ya estoy conforme, ¿qué estás diciendo? Ya estoy conforme, o sea, ya estoy ¿qué? Satisfecho, right? Ya estoy lleno. Es lo que significa el estar lleno a la imagen de su Hijo. O sea que Cristo toma posesión de tu ser. Es lo que está diciendo. Hasta que Cristo llene todo tu ser. Hasta que veas las cosas como Cristo las vio. Hasta que hables como Cristo habló. Hasta que pienses como Cristo pensó. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y para el cristiano del primer siglo, hermanos, esto era posible. Ellos lo entendían y lo creían. Nosotros como que no lo creemos. Cuando voy a parecer a Cristo, yo no. Pues eso debe de ser desde que te levantas, tu deseo. Desde que abres los ojos, me quiero parecer más a Cristo. Si pensáramos así, hermanos, imagínense. Me quiero parecer más ¿a quién? A Cristo. Cada día que nos levantamos, Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 8:29. Esto es la intención divina, el diseño de Dios para los suyos es que reciban esa forma, la forma de Cristo, las cualidades, los atributos, la identidad de su Hijo Jesucristo, hasta que nos parezcamos, hermanos, gemelos de Cristo, gemelos o triates, imagínense. Gemelos de Cristo, Jorge Chávez, gemelo de Cristo. Así debe ser. Ese debe ser nuestro propósito, hermanos. Y por eso Pablo estaba dispuesto otra vez a seguir con los dolores de parto otra vez. Las mujeres entienden esto, yo no. Las que ya han tenido hijos, estoy hablando. Cuando Pablo discute la finalidad, hermanos, de esto, de los dones espirituales, toma énfasis esto de parecernos a Cristo. And that's one of the things that he discusses the most. To be like Christ, que nos parezcamos a Cristo. Otro pasaje, hermanos, que también Pablo utiliza es en Filipenses 3:21, Philippians 3:21. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice así la palabra de Dios, el cual que transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí está, hermanos, transformar este cuerpo de nuestra humillación.
nuestra bajeza, nuestro cuerpo vil, como decía el apóstol Pablo, oh miserable de mí, right? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? El apóstol Pablo decía eso de sí mismo. Oh wretched man that I am, who delivered me from this body of sin. Así lo veía Pablo. Y decía, lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer lo hago. Y viene la carne y me domina. Pablo está diciendo estas palabras. A veces vemos a Pablo como que nunca tuvo problemas Pablo, right? Bastantes problemas en prisiones, con mensajeros de Satanás, en la carne, físicamente hablando, tosco en la palabra, pero no en el entendimiento. A veces se ofendía también y se ofendía a la gente porque no lo veían con los ojos espirituales. Hablamos algo en la junta de varones también, y veíamos y se mencionaba a veces hermanos, el que está aquí al frente, a veces muy gritón o a veces muy calmado, decía, bueno hermanos, si les ofendo, discúlpenme, ¿verdad? Si he asustado a algunos de ustedes a través de los años, discúlpenme, no fue mi intención, pero Dios, hermanos, habla por medio de su palabra. Y ya hay muchos buenos teams en este mundo, ¿verdad? Que nada más, todo te va a ir muy bien. Todo te va a ir de maravilla. Va a ser un camino de rosas toda tu vida. Vas a caminar sobre pétalos. Cristo no dijo eso. Cristo dijo, van a sufrir persecución. Van a ser aborrecidos por los hombres. Porque a mí ya me aborrecieron primero. Esperen eso. Pero por eso Pablo decía, hasta que nos parezcamos a Cristo, para que Él transforme este cuerpo de nuestra humillación y para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. En aquella transformación final es lo que esperamos, ser transformados y verle cara a cara. Es la única manera de poderle ver a Él. Este cuerpo físico transformado. Deben de ser hechos de acuerdo al cuerpo glorificado de Cristo. Y por eso dice Pablo, estoy dispuesto a seguir, hijitos míos, teniendo dolores de parto por ustedes, los quiero. Yo los agape a ustedes. O agapen también cuando se traduce y se conjuga este verbo. Cuando Pablo discute esta finalidad de los dones espirituales, hermanos, también, allá en Efesios 4, 12 y 13, Ephesians 4, 12 and 13, Efesios 4, 12 y 13. Dice estas palabras del apóstol Pablo, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y por eso hace todo esto. Dice que Él constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros que también, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, etcétera, etcétera. En el cuerpo de Cristo muchas funciones de servicio. Ya no existen hermanos apóstoles, eso sí, ya no. Aunque algunas religiones todavía tienen sus apóstoles. Y tienen su grupo de 12 apóstoles. Bueno, no sé cómo le hicieron para cumplir los requisitos de un apóstol. Como lo dice en Hechos capítulo 1 y 2 también. Que tenían que estar, uno de los requisitos primordiales es tenían que estar desde que Cristo comenzó su ministerio hasta y ser testigos de su muerte, ¿verdad? Y resurrección. No sé cómo van a cumplir ese requisito, uno de los requisitos para ser apóstol. Pero nosotros, hermanos, como evangelistas, como predicadores, como pastores, como maestros, pues el propósito fue de perfeccionar a cada uno de nosotros en esta obra del ministerio. Ustedes también, hermanas, como maestras también, que dan clases, que ayudan aquí en la iglesia, o que exhortan también, las hermanas ya de edad, dan consejos a las más pequeñas, ¿verdad?
que den ese ejemplo, hermanos, de fidelidad también. A veces sin tener que hablar, tú ya das un ejemplo, hermano, hermana, ¿right? Sin tener que hablar, das ejemplo. Sin tener que abrir la boca, dar un consejo con tu boca, das el ejemplo como te comportas, simplemente con tu fidelidad. ¿Y qué? ¿Hasta cuándo dice? Otra vez, hasta que todos, y le está hablando aquí a los hermanos de Éfeso, ¿right? Estábamos hablando aquí en Gálatas, y luego se brinca a los hermanos de Éfeso, y les menciona lo mismo básicamente, ¿right? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos, dice, a la unidad de la fe, unity of the faith, y del conocimiento del Hijo de Dios, conocer al Hijo de Dios, a un varón perfecto, o sea, completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la estatura de Cristo. Ahí nos comparamos. No es, van a compararse con el hermano Chávez, la altura espiritual de Jorge Chávez, aquí se están comparando todos. No. Y si tú estás esperando compararte a mí o tratar de llegar a lo que yo soy, pobrecito de ti, hermano, no vas a llegar a mucho. Pero si me comparo con Cristo, todavía me falta, ¿verdad? Quiero seguir en este camino haciendo lo que a Dios le agrada, porque quiero recibir esa recompensa, esa transformación final para poderle ver cara a cara. Entonces sí, ¿verdad? Nos medimos en esa estatura. Este es un pasaje, hermanos, extraordinario. Obsérvense que Pablo considera a los creyentes el cuerpo de Cristo primero. Hay una intimidad tan estrecha entre Cristo y el creyente, Storge, y Filas, o Filadelfia también, ¿right? Amor entre hermanos. El creyente, hermanos, considera que Pablo considera a los creyentes como miembros, como órganos de un cuerpo, el cual es de Cristo. El cuerpo es Cristo, ¿right? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo, dice Efesios también, ¿right? Un cuerpo, una fe y un bautismo. Un Señor y Padre de todos. En Efesios también 1, 22 y 23, fíjense lo que nos dice en Efesios 1, 22 and 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas cosas a la iglesia. Sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Usted y yo, hermanos, somos parte de ese cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso cuando viene la gente y nos pregunta, ¿me tengo que rebautizar si fui bautizado en otra iglesia? Y siempre les digo lo mismo, les llevo lo que dice la palabra de Dios. Bueno, ¿fuiste bautizado en el cuerpo de Cristo? Ahí donde te bautizaron, quien haya sido, te bautizó y fuiste añadido al cuerpo de Cristo. Si tienes alguna duda de que a lo mejor no es el cuerpo de Cristo, entonces sí, tienes que tener esa decisión, ¿verdad? De ser bautizado en el cuerpo de Cristo, porque Cristo nada más fundó un cuerpo, estableció un cuerpo, una planta, su iglesia, y lo dio el Padre a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza. Si fuiste bautizado en una denominación donde su cabeza es de hombres, allá tú, porque Cristo es la cabeza de su iglesia, no de ninguna denominación. Sin la cabeza, que te corten la cabeza, hermana, a ver si vas a poder vivir, ¿verdad? No, las culebras son las únicas que todavía de repente ahí, ¿no? Le cortan la cabeza y como quieras, cuidado porque te puedes morrer y ahí quedas. Pero cuando a alguien le cortan la cabeza, hermanos, ya no vive. Así murió Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Quería Salomé, tráeme la cabeza de Juan en un plato. Y ahí se la fue. Muerto Juan, por la causa de Cristo, ¿verdad? Y muchos otros que fueron también. Sin la cabeza el cuerpo no vive. Si Cristo no es la cabeza, no puede entonces ser el cuerpo de Cristo. Los creyentes estamos unidos a Cristo en su cuerpo. Y Él es la cabeza de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y también en 1 Corintios 12:13, ¿qué dice? 1 Corinthians 12:13, nos dice también el apóstol Pablo, 1 Corintios 12:13,
Dice así, porque por un solo espíritu también que fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean, dice, ¿qué? Judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Otra pregunta también que se nos hace acerca de si necesitamos el bautismo, ¿verdad? Si no tienes a Cristo, no te ha dado a beber de su Espíritu, de su Santo Espíritu. En las aguas del bautismo tú lo recibes. Es el que te hace ver las cosas de otra manera. Cuando eres bautizado y eres añadido a su iglesia, te abren los ojos del Espíritu. Llegas a ser el templo del Espíritu Santo, algo que no pudieron hacer los judíos en el principio. Estamos leyendo ahí en Crónicas, en Josué también, ¿verdad? Crónicas, y viene como David no pudo construir el templo. Dios le dice, tú no me vas a construir, sino tu hijo, porque tú has derramado, ¿qué? Mucha sangre. Mataste bastantes, David. Eres un hombre de sangre. A ti no te toca construir mi templo, se lo voy a dejar a tu hijo Salomón, ¿verdad? Un grandioso templo, hermanos, que construye Salomón. Y trajeron cedro, hermanos, y madera, y los otros reinos le traían y él compraba, ¿verdad? Y oro, tanto oro que se le metió al templo, tanta plata, bronce, que ustedes leen el libro, ¿verdad? ¡Wow! Maravilloso esta obra, era una obra de arte, porque ¿quién fue el diseñador? Pues Dios. Imagínense la majestad del templo. Y sin embargo, una vez al año nada más podía entrar el sumo sacerdote para ofrecer sacrificio por él y por el pueblo en el lugar santísimo. Y nosotros, fíjense, tenemos ese privilegio de ser el templo del Espíritu Santo hoy en este nuevo pacto. Lo grande que es esto, ¿verdad? Y a veces no lo entendemos. Lo grande, lo grandioso de ser parte del cuerpo de Cristo. Y Pablo por eso dice, estoy dispuesto a sufrir dolores de parto otra vez por ustedes hasta que, ¿qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. No me voy a cansar, porque somos parte del cuerpo de Cristo, un espíritu, somos todos bautizados, dice ahí también en 1 Corintios 12:13, lo acabamos de leer, ¿verdad? En un cuerpo, dice, sean todos judíos o griegos, por un solo espíritu fuimos todos bautizados, introducidos, sumergidos. El cuerpo del cual habla aquí la persona, ¿verdad? Es introducida en el momento de la conversión. Claro, es introducido a su iglesia, añadido a su iglesia, pero también es introducido a Cristo mismo. Somos parte de Cristo. We're part of Christ. El Espíritu de Dios nos incorpora, hermanos, en Cristo Jesús, en una unión que es una unión dinámica, o sea, activa. No es una unión pasiva, es dinámica, que produce. Antes, me acuerdo de las bicicletas, les ponían un dynamo, ¿right? Y era como un generador de electricidad. La llanta lo rozaba y prendía el foquito, antes de las intenciones que hoy tenemos, ¿verdad? Allá en los 70, me acuerdo cuando estaba en Jalapa. Y ese te prendía la luz y iba usando. Si no rodabas la bicicleta, pues no rodaba ese dínamo, se llamaba dínamo, ¿verdad? Y te daba luz back in the days. First, I don't know about it, right? But that's the way you would produce light on the bicycles. Así también cuando nosotros, hermanos, nos unimos con Cristo, empieza esa luz a producir, right? Porque nos da de su Santo Espíritu. Es una unión dinámica, dynamic. No es una unión pasiva. Y Cristo quiere que tú también, amigo, amiga, entres en esta relación. Y por eso Pablo estaba dispuesto a sufrir por sus hermanos en Cristo dolores de parto una vez más. Cristo, hermanos, nos inunda con su presencia en nuestro ser, hermanos. Le encontramos también ahí en 1 Corintios 2:16, ya para terminar. 1 Corinthians 2:16, we're almost finished. Nos dice la palabra de Dios, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ven ustedes cómo es una unión dinámica?
Ya no es nada más tu mente. La mente de Cristo se incorpora a tu vida, toma posesión y piensas como Cristo. Empieza a pensar como Cristo. ¡Qué bendición! Si tan solo pudiéramos entender, hermanos y amigos, la magnitud de estas palabras. Tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿por qué hablo así? ¿Por qué se me salen unas palabrotas si tengo la mente de Cristo, right? Porque estás dejando que el enemigo tome posesión tuya. ¿Por qué sigo echando mentiras cuando no debo? Pues porque no estás dejando que el Espíritu obre en ti. Dios quiere obrar en ti, la conciencia te redarguye, te dice no lo hagas y tú a fuerzas lo sigues haciendo. Tiene que salir de ti el querer hacer la voluntad de Dios. Por eso dice que tenemos la mente de Cristo. El hombre es lo que piensa básicamente. Nuestra identidad, hermanos y amigos, radica en nuestros pensamientos. También en el Gálatas 2:20, en Galatians 2:20, siguen ustedes leyendo más adelantito, ¿qué dice el apóstol Pablo? Gálatas 2:20, con Cristo estoy que juntamente crucificado. ¿Quién quiere ser crucificado? Pregúntenle ustedes ahí al mundo y pregúntenle, oye, ¿quieres tú ser crucificado? Tal vez estás loco. ¿Qué? You want me to be crucified? Crazy. Y dice Pablo, yo estoy juntamente con él crucificado. Y ya no vivo yo, más vive que Cristo en mí. Ya no soy yo, es ahora Cristo el que vive en mí, dice. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. I'm still living in the flesh, I acknowledge that. Pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso es lo que Pablo llevaba en su corazón diariamente. Cristo se dio por mí, me amó, y ese amor otra vez lo veíamos, no era filos o eros, era amor ágape, right? Buscando el mayor bien de la otra persona. Eso es ágape. Y Pablo lo entendía, y por eso me amó, dice de esta manera, y se entregó a sí mismo por mí. Era él perseguidor de los cristianos, dejó de existir. Se le acabó la persecución de cristianos, ahora él iba a ser el perseguido. Cristo le dice a Ananías, right? No te mortifiques, no tengas temor, yo le voy a enseñar a él lo que es ser perseguido. Right? Yo tengo un plan para él. I have a plan for you. Así como Dios tiene también, amigo, amiga, hoy un plan para ti, si lo dejas. ¿No quieres tú, amigo, amiga, también, así como Pablo, entender que sin Cristo no tienes a nadie? Que sin Cristo estás perdido o perdida, amigo, amiga. ¿No quieres tú también que Cristo sea formado en ti? En esta mañana tú puedes hacer esa decisión, dejar que Cristo sea formado en ti en las aguas del bautismo. Si tú ya tienes ese deseo en tu corazón, estás arrepentido sinceramente y quieres confesar de Él como tu Salvador, como el Señor de señores, como el Hijo de Dios, y crees de todo corazón que Dios le levantó entre los muertos al tercer día, y está sentado a la diestra del Padre ahorita, reinando sobre su iglesia. Si crees todo esto y quieres ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados, puedes hacerlo hoy. ¿Qué impide que tú seas bautizado? Aquí nadie te puede impedir. Y Dios te está dando esa grandiosa oportunidad de hacer hoy esa decisión para que empieces hoy tu vida nueva en Cristo. No esperes el año nuevo, que ya estamos cerquita, ¿verdad? El año nuevo me bautizo, hermano. ¿Estás muy seguro de que vas a vivir el año nuevo? El 1 de enero que ya todos están esperando, ¿verdad? ¿Estás seguro que Dios te va a dar otro día? No es para asustarte, es nada más una realidad. Si en esta mañana tu amigo mío ya estás decidido, no lo postergues y haz esa decisión. Si tu amigo también en tu casa, amiga, ya estás dispuesto o dispuesta a tomar esa decisión que se lleva de valor, contáctanos para que Dios también lo haga una realidad. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. En esta mañana tendremos un himno de invitación, puesto de pie los que podamos hacerlo así. God bless you all.